Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy traemos por primera vez al canal al grupo Liberación, interpretando su canción emblemática Enamorado de un fantasma. Ya lo sabes, suscríbete al canal, aprieta la campanita y regálame un like cuando termines de ver este vídeo. Ahora sí, no pierdo más tiempo y vamos directo al análisis de la canción. Bueno chicos, no conozco el grupo Liberación, va a ser la primera vez que lo escucho, pero estuve leyendo algo de su biografía, de lo que hacen, más o menos de qué tipo de música es, así que vamos a ir poquito a poco analizando la voz de Juan Tavares, qué recursos utiliza a la hora de cantar, y les voy a hacer algunas preguntitas para que me vayan contando la historia de esta canción, ¿vale? Venga, vamos allá. Desde tu corazón, esta canción va dedicada a esa persona que quieres, que extrañas y que te cuida todos los días, porque esa persona está en el cielo. Bueno, ya empezamos con que es una historia. No sé si es real o no es real esta historia, pero evidentemente se lo está cantando alguien que ya no está entre nosotros. Bueno, evidentemente es una historia triste, se va a tratar de una canción triste, de una historia triste. Y lo que les quiero preguntar es si se trata de una vivencia personal, ¿vale? Si es una vivencia de él. Es cierto que tiene como un sabor viejo, ¿no? La canción como que está hecha pues hace mucho tiempo. En una casa muy vieja dicen que vive un fantasma. Vale, vamos a empezar a hablar sobre la voz de Juan Tavares, ¿no? Es la primera vez que lo escucho, pero por lo que estoy escuchando chicos, es una voz muy peculiar, ¿no? Estamos hablando de una voz que utiliza mucho el twang para los finales de las frases. Na, 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 ¿vale? Cada vez que él hace esto, lo que está haciendo es activar justamente el twang, que es la activación del esfínter ariepiglótico, para poder dar ese tono así como más brillante o como más estridente a la voz, ¿no? Era el amor de mi vida y la muerte se la llevó. Vale, al final de la frase utiliza vibrato. No lo hace siempre, pero sí es cierto que de vez en cuando pues utiliza un vibrato. Digamos que es un vibrato más bien de trabajo diafragmático más que de laringe. Na, na, ¿vale? Es como más cortante, digamos, el vibrato. No es una onda tan frecuente, ¿ok? A ver qué más encontramos. Vivo solo en esta casa y mis amigos la quieren quemar. Es una melodía pegadiza, tiene unas tonalidades, digamos, bonitas y pegadizas. Porque me dicen que si vivo ahí, el recuerdo te echa para matar. Vale, aquí el vibrato ha cambiado justamente en esta parte de la canción, al final de la frase, el vibrato na, 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 na. Sí es cierto que ha hecho un vibrato como un poquito más ágil que el anterior, ¿no? Y aquí sí han utilizado ya armonías, ya hay un coro a dos voces. En el jardín veo su cara. Vale, aquí, paramos aquí porque obviamente la canción va increciendo, ¿no? Empieza como más suave, de repente ahora empieza el estribillo y la canción como que explota, por decirlo de alguna manera, y la voz de él también. Noto como más seguridad en los tonos. Aquí. Es un fa sostenido aquí en la cuarta octava. Na, 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 na. Es cierto que en el jardín, cuando él ataca esta nota, lo que está haciendo es un ataque glótico, porque lo escucho como saliendo en el jardín. Es como que saliera desde aquí con un golpe de glotis para poder hacer esa nota, ¿no? Es una nota aguda para él. En el jardín, na, na, ¿vale? Pero sí noto como más seguridad en las tonalidades, mucho más que en el principio, ¿no? Aquí le está poniendo como más carne al asador, ¿no? En esta parte, ¿no? Más sentida. No sé si será una vivencia personal, pero si es una vivencia personal, pues es una canción durísima. Entro a la casa, oigo su
Vale, aquí. Miro tu fotografía. Aquí la voz ya comienza a escucharse empujada. Miro tu fotografía. Esto es un sol 4 y para él, por lo que estoy escuchando aquí, está empujando el aire, ¿vale? Para hacer este belting, ya estamos hablando de una calidad belting, está empujando bastante. Se escucha el esfuerzo vocal. Aquí no hay manera de ocultar ese esfuerzo vocal. Se escucha en la voz la cuerda estirada y como el empuje, digamos. Y mi corazón se parte en dos, ¿vale? Se escucha allí como más esfuerzo. Y está todo el tiempo en pedal en sol. Y mi corazón se parte en dos. Y termina en un mi. Es decir, cuando descansa recién, cuando se para en el mi. Se parte en dos. Todo esto fue un pedal. Na, 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 na. ¿Vale? O sea que es un esfuerzo vocal para él lo que está haciendo aquí, ¿eh? Otra cualidad de su voz. Enamorado. Se escucha como baja la laringe para hacer esta parte. Enamorado de un fan. Es como que intenta encontrar espacios dentro de su boca para poder hacer ese estribillo que está en una tonalidad alta. No es fácil hacer ese estribillo para un hombre, ¿vale? Que noche tras noche veo pasar y que me dice que en el cielo aquí cuando vamos al sol es cuando sufre. Aquí vocalmente está sufriendo, se le nota. ¿Por qué? Porque además pierde la capacidad de vibrar. Cuando uno pierde la capacidad de vibrar, ¡ay, se escucha así! Es que estamos empujando un poquito, ¿vale? Aquí es cierto que hay como un desgaste vocal. Se escucha el sufrimiento, ¿no? De las cuerdas, se escucha el sufrimiento aquí en esta parte, en este sol 4, que será, supongo yo, prácticamente una nota de pasaje para él, ¿no? Más allá del mensaje que está dando en la canción, que también puede ser que el mensaje para él sea fuerte y por eso le cueste y sea preso de la constricción. Esta es otra posibilidad, chicos? Cuando uno está cantando una canción que le emociona, cuando uno está diciendo un mensaje que le emociona, o cantándole a una persona que ha significado mucho para ti que ya no está, como dice la letra de esta canción, puedes ser preso de tus propias emociones. Y a la hora de cantar es malísimo eso, porque se cierra la garganta y no hay manera. Lo que haces es fuerza para intentar abrir eso y es prácticamente imposible y al final te terminas haciendo daño. Así que también puede ser que en este momento estés sufriendo vocalmente preso de la emoción que le produce cantar esta canción. Recordar siempre, chicos, que cantar es una cosa muy emocional, muy de las emociones de cada uno. por siempre me esperaré. Vale, ¿se dan cuenta el cambio? Me esperaré. ¿Se dan cuenta cómo cambia la voz, el sonido? Eso es porque hay un movimiento. Dentro de la boca, en la laringe, hay un movimiento que hace que ese sonido cambie de colocación. Se proyecte de una manera diferente completamente. Y eso es porque baja un poquito la laringe para hacer na, 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 ¿vale? Baja completamente la laringe. Por eso suena diferente, como más oscuro el sonido. Donde quiera que estés, esta canción es para ti. Escúchala. Te amo. A ver, chicos, yo no conozco la historia de este señor, de Juan Tavares. Me da la sensación que se lo estuviera cantando a alguna pareja, ¿no? Ella era luz en la casa. Es cierto que, este es otro detalle que he pasado por alto antes, tiene ciertas inflexiones en la voz. Na, 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 ¿vale? Son poquitas, ¿vale? Es poquito, pero sí tiene algunas inflexiones, algunos riffs muy, muy chiquitos, pero allí están. La flor más bella del jardín.
Aquí hay alguna nota calada justo al final de la nota. En el jardín, ¿vale? No suena. Esto es un La 4, pero él cala un poquito, es decir, no llega exactamente al La 4. Donde juramos amarnos. Tiene unos graves bonitos. Ha llegado a un Re 3 aquí. Na, 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 na. ¿Vale? Ha llegado a un Re 3. Tiene unos graves bonitos y profundos. Sin saber que iba a morir y yo vivo solo en esta casa y mis amigos la quieren quemar. Es tremenda, chicos. Le estoy prestando atención a la letra de la canción y es tremenda. Es una letra desgarradora. Si esto es verdad, es una letra desgarradora totalmente, ¿eh? Porque dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella va a matar. Vale, vibrato va a matar. Más regular aquí. Más regular que justamente el vibrato del comienzo. Pero como les vuelvo a decir, chicos, si esto es una cosa que a él le está tocando muy de fondo y lo tiene muy presente, pareciera el mensaje lo tiene muy presente, es normal que no pueda desarrollarse vocalmente como lo haría en una canción normal, ¿no? Es bastante difícil. En el jardín veo Flip. su cara. Flip. En el jardín veo su cara. Esto es un flip, es como un sollozo, es como darle llanto a la canción. Entro a la casa, oigo su voz, miro tu fotografía. ¿Ves? Miro tu fotografía, ¿vale? Aquí cuando llega el sol, inclusive se nota en la postura. Si ustedes le miran la cara, le miran el gesto, es como haciendo fuerza. Es como exactamente ese es el gesto que hacemos cuando uno levanta algo pesado. Es hacer fuerza. Miro tu fotografía, ¿vale? Como para llegar a la nota. Pero vuelvo a decir, también puede ser preso de las emociones. Es que pueden pasar las dos cosas. Mi corazón se parte en dos. Inclusive hasta se pone muy colorado, ¿no? A la hora de cantar, cuando llega esto, fa sostenido, se le nota el esfuerzo a nivel corporal incluso, ¿eh? Enamorado de un fantasma Cambio del sonido, cambio de la colocación otra vez, bajamos laringe. y que me dice que en el cielo por siempre me esperará. Vale, esperarás. Final, cambio nuevamente de colocación. Todo esto para él es un tremendo esfuerzo vocal y se nota a nivel corporal. No, esto ya es un La 4. Es tremenda nota de pasaje aquí, chicos. Aquí yo siento el esfuerzo vocal. Nota calada al final. Muy difícil, la nota final está calada. Lo bueno que voy a rescatar del intérprete de Juan Tavares, chicos, que hoy en día no abunda, está cantando en vivo. Está cantando en vivo probablemente una canción que lo llena de emoción, una canción que se nota, él se lo nota muy metido dentro de la canción, con los ojos cerrados continuamente, una canción que le produce emociones. Entonces, pues puede ser perfectamente que no sea un fallo vocal, sino un fallo emocional, que es decir, que la emoción se apodere de nuestro cuerpo y no podamos cantar como generalmente cantamos. Eso nos puede pasar a todos.
Bueno, chicos, me ha gustado mucho conocer y analizar la voz de Juan Tavares en Grupo Liberación. Espero que les guste el análisis. Siempre está hecho desde el máximo respeto y con el máximo cariño. Así que espero que se suscriban al canal, activen la campanita y me regalen un like cuando terminen de ver este vídeo. Les mando un besito enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!